Bueno, vamos a darle la bienvenida al cursado. Vamos a dar comienzo a la bolilla 18. A mí me toca dar la 18, 19, 20, 21. Ahora vamos a hablar de la bolilla 18, que trata sobre la teoría y dogmática de la pena. Lo importante acá para tener en cuenta es lo siguiente. Yo cada vez que haga mención de un artículo del Código Penal, ustedes tienen que ir al Código Penal y estudiar profundamente esa norma, ¿sí? Porque va a ser contenido de los parciales y del examen final. Así que cuando yo hago mención del artículo 13, por ejemplo, del Código Penal, hay que ir al código, estudiar el contenido del artículo 13, ¿sí? Y lo demás, le quiero decir que yo voy a dar los principios fundamentales acá de toda esta bolilla 18. Recuerden que tienen como material el manual de cátedra que próximamente está por salir a la venta. Ya se les va a avisar por el PERCO y ahí tienen todo el contenido de toda la materia, punto por punto del programa, como yo lo expliqué en la clase introductoria en el primer video, ¿sí? Cualquier libro también pueden utilizar de Penal 1, pero en el manual de cátedra tienen todo actualizado, ¿sí? Bueno, vamos a dar comienzo a este capítulo 18 sobre teoría y dogmática de la pena. ¿Qué tenemos que estudiar acá? Acá se estudia en esta bolilla todo lo referido a la pena, que es la sanción penal, es decir, la persona comete un delito y comprobada su culpabilidad recibe una pena. Entonces vamos a estudiar a la pena, vamos a hacer algunas menciones sobre su fundamento y el fin de la pena, por qué se lo castiga al sujeto, qué teorías hay dando vueltas, digamos, y cuál sería la tendencia actual. Bueno, así decimos nosotros que la ejecución de un delito por parte de una persona trae necesariamente consecuencias de naturaleza civil y penal. Las primeras consisten en la llamada responsabilidad civil proveniente del delito, que se trata ni más ni menos de un derecho a la reparación o indemnización por los daños causados por el delito al ofendido y exigible también por sus herederos. Las otras, la responsabilidad penal, las consecuencias que tiene son la pena y las medidas de seguridad. Una u otra se aplican al culpable en razón de la comisión de su delito. Y las medidas de seguridad también se pueden imponer a los sujetos inimputables, que serían los menores de edad y los enfermos mentales. Ricardo Núñez, que es un doctrinario argentino, dice que la pena es un mal porque consiste en la pérdida de bienes como retribución tras haber violado la persona el deber de no cometer el delito. Y esta pérdida de bienes atrapa tanto la libertad como la propiedad, la fama, el ejercicio de ciertos derechos, etc. En cuanto al fundamento y fin de la pena, el mismo Núñez nos dice que a la persona hoy en día no se la castiga por haber delinquido, sino para que no delinca en un futuro. Se trata de un fin jurídico el que puede lograrse a través de dos vías, procurando que el condenado, cumpliendo pena, adquiera la capacidad de comprender y de respetar la ley a fin de posibilitar su adecuada reinserción social en un futuro y evitar su recaída en el delito, y también para que no vuelva a delinquir en un futuro, funcionando como un mecanismo de prevención. En cuanto a las teorías que se dieron acerca de la pena como fundamento, es decir, por qué se le aplica una pena al sujeto que ha cometido un delito, tenemos las teorías absolutas, las relativas y las mixtas. Las teorías absolutas distinguió entre las que ven en el delito un mal que debe ser curado, que puede repararse y el único remedio es la pena. Las teorías relativas no consideran a la pena como un fin en sí mismo, sino con un fin trascendente. La pena, por lo tanto, ya no se explica ni se justifica por un principio de justicia, sino de utilidad. Y las teorías mixtas toman un poco de las dos anteriores, ¿sí? Pero lo que procura la teoría mixta es justificar la pena en su capacidad para reprimir y prevenir al mismo tiempo. Y al mismo modo dice que la pena será legítima en la medida que sea justa y útil. ¿Cuál es la tendencia actual? Bueno, modernamente la pena no se agota hoy en día en su carácter retributivo. Este pensamiento corresponde a siglos anteriores, ¿sí?
Porque hoy mediante la pena se persiguen fines resocializadores, de reeducación y de readaptación. Entonces la tendencia actual aconseja que el camino correcto pasa por adoptar una vía intermedia, pues se reconoce en la pena una exigencia utilitarista de necesidad de sanción, ¿sí? Bien, el programa habla también de sistemas penales en el punto segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada nación, cada país tiene su propia legislación. Nosotros tenemos nuestro código penal, Chile tiene el suyo, Uruguay tiene el suyo, etc. Y si nosotros tenemos nuestra propia legislación penal, tenemos nuestro particular sistema penal. El nuestro se vale de un conjunto de normas reaccionarias frente al delito, ¿sí? Y se establecen como pena fundamentalmente sanciones principales y penas accesorias y también medidas de seguridad. El sistema adoptado por nuestro código en cuanto a penas principales está en el artículo 5. Ese artículo hay que estudiarlo. ¿Qué dice? Que las penas que están previstas en nuestro código son las penas de reclusión, de prisión, de multa e inhabilitación. El orden en el que están mencionados en el artículo 5 hace a su gravedad. Es un orden de prelación, por lo tanto la pena más leve que hay en nuestro país es la pena de inhabilitación. Antiguamente, con el Código Penal anterior, estaba la pena de muerte, pero esa pena ha sido totalmente derogada y ya lo vamos a ver. Además de esas penas principales, el Código también prevé penas accesorias que pueden estar o no, ¿sí? ¿Cuáles son? Ustedes tienen que estudiar el artículo 12 del Código Penal, el artículo 23 del Código Penal, el artículo 29, el artículo 114, ¿sí? Esas son penas accesorias que en caso de una condena se pueden o no aplicar. También integran el sistema penal argentino las medidas de reclusión por tiempo indeterminado del artículo 52, las medidas curativas del artículo 34, inciso primero del Código Penal, y las medidas educativas de la Ley de Menores 22.278, que está en la parte de atrás del Código Penal, que la tienen que ubicar como ley. También está la condena condicional, la libertad condicional del artículo 26 y 13 respectivamente, la extinción de las penas del artículo 61 y 65 a 69 y la suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, en el artículo 76 del Código Penal. Finalmente también está el criterio de oportunidad, de conciliación y de mediación que se menciona en el artículo 59. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se clasifican las penas? Las cuatro penas principales que prevé nuestro código están en el artículo 5 y son la reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Son penas principales, pero a veces el legislador la utiliza en las figuras delictivas de la parte especial del código, puede utilizar dos de ellas como pena conjunta, puede utilizar dos de ellas como en forma alternativa, por ejemplo, multa o prisión, y también se puede hacer, como le dije, pena alternativa, perdón, penas conjuntas que puede ser multa e inhabilitación. Se aplican las dos, ¿sí? Lo importante de destacar que estas penas siempre van a tener un mínimo y un máximo. Es decir, en el homicidio, por ejemplo, la pena va de 8 a 25 años de prisión. ¿Por qué se pone mínimo y máximo? Porque el legislador quiere que el juez quede autorizado para alcanzar una mejor individualización y dosificación de la pena en el caso concreto que juzga, bajo las pautas que le ofrecen los artículos 40 y 41 del Código Penal. Antes de hablar de la pena de reclusión y prisión, vamos a hacer mención a la pena de muerte. La pena de muerte es aquella que afecta la existencia misma de la persona y se trata, obviamente, de la sanción penal más grave. ¿Sí? De acuerdo a lo que establece nuestra Constitución Nacional, en el artículo 18, la pena de muerte está prohibida, abolida por causas políticas, pero tal cosa para algunos doctrinarios no implica sostener que esté totalmente prohibida en nuestro país. Algunos sostienen de que ha sido derogada, pero que puede reimplantarse, ¿sí? Otros entienden de que no se puede reimplantar nunca. Lo cierto es que la ley 23054 que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la pena de muerte, ¿sí?
Y nuestro Código de Justicia Militar anterior, que fue derogado por Ley 26.394, preveía la pena de muerte para determinados delitos militares, pero fue derogado en un gobierno constitucional. Entonces quiere decir de que la pena de muerte está totalmente derogada en nuestro país. La Corte Suprema habló de este tema en la causa Esteves en el año 2010. Por lo tanto, no hay razones para que nosotros tengamos presente y legislar sobre la pena de muerte. También está prohibida no solamente la pena de muerte en la Argentina, sino toda pena que implique tortura, azotes, tormento u otras penas inhumanas o degradantes, que también fueron prohibidas por la Asamblea General Constituyente del año 1813 y también por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes mediante ley 23.338. En cuanto a las penas privativas de la libertad, ahora vamos a hablar de la reclusión y prisión, podemos decir lo siguiente. Y lo que tienen de común estas dos penas es que se tiende con su aplicación a la readaptación, resocialización y reeducación del condenado, transformándolo en un futuro en un sujeto apto para volver a la sociedad. Son los fines de prevención especial. ¿Qué tienen de común las dos penas de reclusión y prisión? Que las dos se cumplen en un establecimiento penitenciario, ¿sí? En un establecimiento carcelario. Eso es lo que tienen de común. No obstante, la reclusión aparece como más grave en el Código Penal que la reclusión. Prueba acabada, hay que ver los artículos 6 y 9 del Código Penal, el artículo 13, el artículo 24, el artículo 26, los artículos 42 a 44, el artículo 46 y el artículo 56 y 57. Todas esas normas van a demostrar de que la reclusión es más grave que la prisión. Pero les quiero aclarar una cosa. La pena de reclusión cada día está en más desuso. No se la utiliza. Los tribunales aplican fundamentalmente pena de prisión. ¿Por qué? Porque la reclusión, al no estar incluida en la nueva ley de ejecución penitenciaria, en la ley 24660, que la pueden buscar en la parte de atrás del código, se van a dar cuenta que habla de interno, no habla de recluso ni de preso, habla de interno. Entonces, si se habla de interno, se utiliza mucho más la prisión. No obstante, en cuanto a su duración, la reclusión o prisión pueden ser temporal o perpetua. Temporal es cuando es de tanto a tanto tiempo y perpetuo que sirve para siempre, ¿sí? Pero no obstante, la reclusión o prisión perpetua, si bien es para siempre, encuentra un límite en el artículo 13 del Código Penal que dice que todo condenado a prisión o reclusión perpetua puede obtener una libertad condicional a los 35 años de estar encerrado, pero siempre y cuando estén los requisitos del artículo 13. No obstante, tenemos que decir que nuestro código prevé penas forzosamente perpetuas cuando se dan las condiciones del artículo 14 del Código Penal. Eso lo van a tener que leer. En ese artículo 14 se dice que la libertad condicional no se otorga a los reincidentes. Entonces, quien es reincidente a los 35 años no puede salir en libertad condicional por una pena de reclusión o prisión perpetua y se tiene que quedar de por vida. Pero estos tipos de penas son de dudosa constitucionalidad porque no le da derecho al sujeto a que pueda redimirse y demostrar de que se ha curado, ¿sí? Así que hay alguna jurisprudencia o doctrina que las penas verdaderamente perpetuas son de dudosa constitucionalidad. También la perpetuidad puede encontrar su límite de liberación en la figura de la amnistía del artículo 61 y en el indulto en el artículo 68, y también en la conmutación de pena por parte del Poder Ejecutivo de la Nación o de la provincia, depende del caso. También les quiero aclarar que la Corte Suprema de Justicia ha decretado la inconstitucionalidad de las penas de muy larga duración. ¿Por qué? Porque una pena de muerte a un sujeto muy mayor de edad en una pena alta puede ser una pena degradante. Por ejemplo, condenar a una persona que ha delinquido de 82 años de edad y se le impone una pena de 40 años de prisión.
Entonces, esto afecta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entonces se la trata como que no se puede aplicar esa pena en el caso concreto. La pena tiene que tener un fin y en este caso que yo estoy hablando no se cumpliría. Por lo tanto, también sería de dudosa constitucionalidad. Vamos a la pena de multa. La pena de multa hay que estudiarla en el Código Penal en los artículos 20, 21, 22 y 22 bis. Ahí tienen todo lo referido a la pena de multa, hay que estudiar todo bien esos artículos. Lo que sí decimos que la pena de multa en nuestro código es una pena principal por el artículo 5 y consiste en la imposición de pago de un importe de dinero a favor del Estado por parte del sujeto condenado como culpable de un delito reprimible con dicha clase de pena como retribución. Esta clase de pena ha sido muy aceptada en la doctrina y jurisprudencia, puesto que por lo general se la legisla para delitos leves, con la consecuente ventaja de no aumentar la población carcelaria, ¿sí? También es una pena principal, como les dije, pero también es pena complementaria, como está prevista en el artículo 22 bis, también es utilizada como pena exclusiva en el artículo 99 y se puede aplicar también como pena conjunta con la prisión, como está previsto en el artículo 268, segunda parte. Ahora, todo juez que imponga una pena de multa, antes de imponer su mínimo y su máximo, tiene que tener en cuenta las condiciones económicas del condenado, ¿sí? Para poder dosificar una pena de multa pagable, digamos, ¿no es cierto? También se le autoriza a pagar la multa en cuota. Eh, la práctica forense dice o acredita que el pago se hace mediante un papel sellado en una entidad bancaria, así se paga la pena de multa. Entonces, con esta pena al delincuente se lo castiga sobre su patrimonio, puesto que es una sanción personal. El Código Penal también autoriza el pago de la pena de multa, fíjense en el artículo 64, que hay que estudiarlo bien, que dice que cuando a un sujeto se le imputa un delito reprimible únicamente con pena de multa, en etapa de investigación puede pagar el mínimo o en etapa de juicio el máximo y la acción penal se le extingue. Es un instituto a favor del condenado que se le atribuye un delito reprimible únicamente con pena de multa, ¿sí? El juez entonces para ponderar la cantidad del monto a pagar debe tener en cuenta las pautas que le ofrece el artículo 40 del Código Penal, ¿sí? En el caso de que el condenado no abone el monto de condena de multa porque no lo quiere pagar, la ley prevé que se puede convertir ese no pago en una pena de prisión que no excederá de 1 año y medio. Esa prisión no goza del beneficio de la condena condicional del artículo 26 porque es una pena de multa, ¿sí? Eh, y también hay que tener en cuenta que por imperio de ese mismo artículo 26, la pena de multa no admite condenación condicional. O sea, no se puede imponer una pena de multa en suspenso, como la prisión, ¿sí? La pena de multa debe pagarse siempre. También el sujeto puede pagar, como les dije, de contado la multa, puede pagar en cuota la multa, pero también lo puede pagar con trabajo libre, que debe ser a pedido del condenado porque no se lo puede obligar. Y este trabajo libre es una prestación de obra a favor del Estado en una entidad de bien público, ¿sí? Entonces el juez tiene que establecer cuántas jornadas u horas laborables tiene que hacer el condenado para compensar todo el monto de la multa impuesta. Bueno, ¿qué otra cuestión también? En el artículo 22 bis, acuérdense que está la multa complementaria y ahí tiene ustedes para ver cómo se aplica este tipo de especie de pena. La pena de inhabilitación, hay que estudiar el artículo 19, el artículo 20 y el artículo 20 ter del Código Penal. En el artículo 19, ustedes tienen la inhabilitación absoluta. En el artículo 20 tienen la inhabilitación especial y en el artículo 20 bis tienen la inhabilitación complementaria o accesoria y en el 20 ter tienen la figura de la rehabilitación. Acá eso hay que estudiar todas esas normas, fijarse bien el contenido en el Código Penal. Lo importante para decir acá es que ¿en qué consiste esta pena? La pena de inhabilitación constituye en cierta manera una limitación a la libertad, porque a pesar de que no genera encierro,
prohíbe el ejercicio de determinadas actividades al sujeto. Su finalidad no es privar al reo de un medio de vida, sino evitar que ponga su profesión al servicio de ulteriores actividades criminales. De allí que la inhabilitación recaiga generalmente en actividades regladas. Por ejemplo, en una mala praxis, el médico puede ser condenado a una pena de inhabilitación de 3 años para que no opere. En un accidente de tránsito, un conductor imprudente puede ser condenado a una pena de inhabilitación de 4 años de no poder conducir. ¿Ve? Entonces la inhabilitación es una pena principal, la menos grave, y también puede ser instrumentada como pena única, de manera accesoria o de manera conjunta. ¿Sí? Igual que lo que pasa con la prisión o con la multa. También la inhabilitación puede ser temporal o perpetua. Temporal es cuando de tanto a tanto y perpetua es para siempre. En cuanto a los alcances, la ley prevé que la inhabilitación puede ser absoluta o especial. Vendrían a ser las especies. La absoluta está enumerada en el artículo 19 y ahí les dice qué importa. Afecta 4 derechos que lo tienen que estudiar. Y la inhabilitación especial, en cambio, afecta un solo derecho, una sola actividad. Por ejemplo, no conducir, no portar arma de fuego, no hacer operaciones quirúrgicas. En cambio, la inhabilitación absoluta importa la pérdida de más derechos. Por eso se dice que la inhabilitación absoluta es más grave que la especial. Así que lean bien qué es lo que significa una en el Código Penal y qué es lo que significa la otra. Artículo 19 y artículo 20. También la ley, les dije, en el artículo 20 bis prevé la inhabilitación especial complementaria genérica, que es para los delitos consumados como para atentados, ¿sí? Y no deja de ser una pena eventualmente conjunta y complementaria. Ahí van a ver en los incisos en qué casos se aplica, ¿sí? Hay 3 incisos y eso los tienen que estudiar bien. Después, el código prevé la inhabilitación absoluta accesoria en el artículo 12 y se trata de una pena accesoria a las penas de reclusión o prisión impuestas por más de 3 años. Al ser accesoria en este artículo 12, no hace falta que la sentencia respectiva invoque su aplicación, pues ya es inherente a la condena, pero ello y siempre y cuando su duración lo sea por el término del de la condena, porque si el tribunal quiere hacer uso de la facultad de la prórroga como lo prevé la ley por 3 años más, ya requerirá que lo sea de manera expresa en el fallo. Los fundamentos para aumentar el plazo pueden encontrarse no solo en la naturaleza objetiva del delito cometido, sino también en el móvil del autor. También la ley prevé la figura de la rehabilitación en el artículo 20 ter. ¿Esto qué quiere decir? Hay que estudiar bien esta norma y significa lo siguiente: que un sujeto que fue condenado a una pena de inhabilitación absoluta, temporal o perpetua, o a una pena de inhabilitación especial temporal o perpetua, con el transcurso de algunos años puede pedir la rehabilitación, es decir, que se le saque la rehabilitación y volver a la vida normal, volver a conducir, ¿no es cierto? Volver a operar, volver a portar armas, etc. Entonces, la figura de la rehabilitación es un instituto, un verdadero acto de justicia, que instrumentarlo sirve para lograr el arrepentimiento y facilitar la redención moral del condenado, porque no se otorga por la influencia mística del tiempo y por la falta de reincidencia, sino por su buena conducta y sobre todo por su actitud para el trabajo, lo que pone de relieve su redención moral. Entonces, mediante la rehabilitación se devuelve al penado la capacidad para el ejercicio del cargo, derechos, dignidades y profesiones de que fue privado como consecuencia de la condena recaída. Ahí vamos a ver entonces qué requisitos se exigen para la rehabilitación absoluta y qué requisitos se piden para la rehabilitación especial. Eso hay que estudiarlo, ¿sí? Bien. Y el último punto de la bolilla, en el punto 8, que es el régimen de la prisión preventiva. Hay que ver la inconstitucionalidad parcial del artículo 24 del Código Penal y el régimen de este instituto para los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. Acá hay que estudiar el artículo 24, que dice que la prisión preventiva
se computa en el modo que ustedes los tienen que leer y estudiar. ¿Qué hay que decir con respecto a esto? La prisión preventiva es un instituto que corresponde al estudio del derecho procesal penal, pero nuestro código la contempla en los artículos 3 y 24 del Código Penal. Esos dos artículos hay que estudiarlos. En cuanto a su fundamento legal, si bien se acepta que ella no es una forma de cumplimiento de pena, pues no existe hasta allí condena, sí se la considera como una cuestión de suficiencia de la represión, porque para la ley ese encierro preventivo del delincuente en relación a un delito, que luego da lugar a una condena, implica para quien la sufre una pérdida de derechos. Por esto, frente a esa ecuación de vida soportada, se da lugar por suficiencia a disminuir la condena impuesta en la sentencia, al computarse su prisión de libertad en prisión preventiva. De allí que solo se computa si es condenado por ese hecho delictivo que motivó el dictado de esa medida cautelar. Vamos a dar un ejemplo. A una persona se lo está investigando por homicidio y se lo tiene en prisión preventiva por el término de un año. Luego, ese sujeto es condenado en juicio a la pena de 8 años. Entonces, ¿cuánto le resta cumplir de pena? 7. ¿Por qué no 8? Porque estuvo un año en prisión preventiva. ¿Qué? ¿La prisión preventiva se le computa? Sí, por imperio del artículo 24. Por un día de prisión preventiva, un día de prisión. Ese es el famoso cómputo de la prisión preventiva. Así debe estudiarse. No obstante, en la distinción señalada, es importante conocer que se ha declarado la inconstitucionalidad parcial del artículo 24, pero en lo relativo al método aritmético para el cómputo de la prisión preventiva en función de la pena de reclusión impuesta al condenado, que resulta ser arbitrario desde todo punto de vista. En otras palabras, hay razones de justicia al admitir como cómputo final de pena de encierro el tiempo en que el reo estuvo en prisión preventiva. Ello porque la misma es la privación de libertad provocada durante la tramitación de un proceso penal para asegurar en los casos estrictamente necesarios la presencia del delincuente, la interrupción de su acción delictiva, su contacto con otro delincuente, la integridad de la prueba, etc. Se trata de una medida procesal de coerción personal cautelar que no causa estado y que puede ser modificada en cualquier etapa del proceso. En cuanto al tiempo a computar, el mismo se cuenta desde la medianoche del día de la detención y hasta la medianoche del día en que la sentencia firme convierte el encierro en pena. ¿Sí? Bien, con la reforma a la Constitución Nacional de 1994, los tratados internacionales se consagraron con jerarquía constitucional y por consiguiente tiene repercusión en cuanto al encarcelamiento preventivo. Fruto de ello, el tema fue reglamentado por la Ley 24.390, modificada por la Ley 25.430, y en la que tienen que estudiar el artículo primero que dice que la prisión preventiva no puede ser superior a 2 años sin que se haya dictado sentencia. ¿Sí? Bien. También hay que estudiar el artículo 25 del Código Penal que dice que si durante la condena el penado se volviere loco, el tiempo de locura se computará para el cumplimiento de la pena. ¿Sí? Bien, en Río Negro la prisión preventiva, de acuerdo a nuestro Código Procesal Nuevo Acusatorio Adversarial, no puede durar más de 18 meses. La prisión preventiva. A diferencia de Nación que dice que puede durar 2 años. Luego, la Ley 27.362 del 12 de mayo del año 2017 establece que de conformidad con lo previsto por la Ley 27.156, el artículo 7 de la Ley 24.390, que dice que transcurrido el plazo de 2 años de prisión preventiva se computará por un día de prisión preventiva, 2 de prisión o 1 de reclusión, no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra según el derecho interno o internacional. Bueno, de este modo entonces damos por concluida la bolilla 18. Recuerden por favor, todo artículo del Código Penal que yo hice mención hay que estudiarlo de la letra del Código Penal, hay que saber ese artículo, ¿sí? Porque puede ser pregunta de parcial o de un final. Y recuerden de acceder al manual o también a un libro de los que se les recomendó
para poder agregar más contenido a toda esta clase que nosotros hemos dado. ¿De acuerdo? Entonces damos por terminada la clase y muchas gracias.